Hola chicos, sean bienvenidos a este día 4 de la semana 15. La actividad para hoy se titula ¿Cómo son los reportajes? Correspondiente al área de comunicación. La meta o el objetivo al lograr con esta actividad será leer un reportaje para identificar cómo es su estructura, sus características y analizar los diferentes formatos en que pueden ser elaborados. Por ejemplo, hay formatos escritos, visuales y audiovisuales. Como ya saben chicos, esta semana estamos realizando una investigación histórica para profundizar sobre nuestra identidad y nuestras fiestas patrias, que, como ya saben también, estamos cerquita a celebrar un aniversario más de nuestro país. En toda esta situación, en este contexto, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia considerando nuestra diversidad? Para investigar sobre esta y otras preguntas, los reportajes son de mucha ayuda. Así que en estas 2 semanas siguientes tendrán la oportunidad de profundizar sobre la función y estructura de un reportaje. Hoy empezaremos leyendo uno, pero primero recordemos, ¿cómo son los reportajes? ¿Para qué servirán? ¿Quiénes usan este tipo de textos? Ahora veamos qué tan cerca estaban las respuestas que dieron. Si estaban cerca, muy bien. Y si estaban un poquito lejos, esto servirá para que afiancen más acerca del tema de los reportajes. Veamos, los reportajes o documentales son como las noticias, pero mucho más amplios. Se apoyan en fuentes confiables para dar respaldo a la investigación y luego poder difundir a toda la población. Un ejemplo sencillo para distinguir una noticia de un reportaje, porque muchas veces puede que se parezca, pero una manera sencilla de reconocer es fijándonos en el titular. Por ejemplo, aquí les muestro el titular de una noticia. Dice, robos de celulares en la calle Huiracocha del distrito La Providencia. Por otro lado, el titular de un reportaje dice, los robos, un mal que va en aumento en toda nuestra provincia. ¿Por qué? Si se dan cuenta, en la noticia solo se está narrando un hecho. Tal cual pasó, lo publican para los lectores. En cambio, en el reportaje se hace una investigación, se profundiza desde una posición crítica. Por lo tanto, los reportajes tienen un titular amplio que marca el inicio de la pauta lectora. Ojo chicos, cuando digo titular amplio, no se refiere a que va a ser largo el título, sino que va a ser un poquito más complejo, como en el ejemplo que les acabo de mencionar. En la noticia solamente narran lo que pasó. En el reportaje van a investigar por qué suceden los robos, por qué están aumentando. Continuemos viendo las características de un reportaje. Como ya vimos, el titular es amplio. Por lo tanto, el contenido también será amplio y de gran importancia, pero de narración sencilla, porque cualquier persona que quiera leer el reportaje tiene que poder entenderla.
Son textos muy ordenados también y esquemáticos, pero algunos reportajes suelen romper esta regla de organización y tú como lector, mientras tengas claridad del tema del reportaje, mientras conozcas muy bien sus características, puedes empezar por donde más te llame la atención, así como una infografía. Recuerdan, se puede empezar a leer por la parte que uno considere, pero al final termina por entender todo el texto. Igual pasa en los reportajes. Ahora que ya recordamos, ya sabemos las características principales, empecemos a leer un reportaje, que será este, titulado "Uno de cada 3 escolares dice tener permiso para tomar licor". En este reportaje ustedes van a identificar y señalar las partes que contiene. Pero para esto tenemos que saber cuáles son sus partes, cuál es la estructura de un reportaje. Entonces aquí les daré algunas recomendaciones para identificar su estructura. Lo primero que tienen que saber es que al leer un texto periodístico, y el reportaje es un texto periodístico, debemos tener presente 3 datos importantes. Es lo primero que se debe ubicar: nombre del periódico y autor del texto, fecha de publicación y el tema de qué trata este reportaje. ¿De acuerdo? Esto se aplica para cualquier tipo de texto periodístico. Ahora sí, veamos las partes de un reportaje para que luego ustedes puedan identificar y señalar en el que van a leer. La primera parte es el titular. Es el título más grande que te dice de qué trata el reportaje. Luego está la entrada. Es un conjunto de ideas sintéticas, cortas, que se colocan debajo del titular con información que llama la atención del lector. Generalmente la entrada presenta otro tipo, tamaño y color de letra. Una tercera parte es el cuerpo, es decir, el contenido del reportaje. En el contenido se narra o describe los hechos. Se analiza con comparaciones de situaciones vividas en otra época o en otros lugares que ayuden a la investigación. También en el contenido se detallan los acontecimientos y se explican las causas y consecuencias. Y esto se hace apoyado en datos estadísticos, entrevistas, imágenes, etc. Y algo muy importante, la información que se presenta en un reportaje, el contenido, debe tener un respaldo de fuentes confiables. Finalmente, en un reportaje vamos a identificar el cierre. Algunos reportajes finalizan con conclusiones de lo investigado o dejan abierto el final con alguna interrogante o idea para que el lector saque sus propias conclusiones. Nosotros como lectores corresponde identificar el cierre en un reportaje. Como ya conocen muy bien la estructura de un reportaje, van a registrar sus hallazgos en este cuadro. Por ejemplo, ¿lograron identificar el titular en el reportaje que leyeron? ¿Sí o no? Si lograron hacerlo, al costado en donde dice ejemplo, ustedes van a copiar el titular. Siguen la entrada. ¿Lograron identificarla? Si es así, también escriben un ejemplo. Y así con cada aspecto que pudieron identificar en el reportaje. Como ya saben, chicos,
Esta semana estamos realizando una investigación histórica para profundizar sobre nuestra identidad y nuestras fiestas patrias, que, como ya saben también, estamos cerquita a celebrar un aniversario más de nuestro país. En toda esta situación, en este contexto, surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos celebrar las fiestas patrias en familia, considerando nuestra diversidad? Algo muy importante, chicos, que deben tener en cuenta. Un reportaje escrito, radial, televisivo o digital tiene la misma estructura. Es decir, lo encontremos en periódicos, lo veamos en la televisión, lo escuchemos o incluso lo ubiquemos en el internet. Todos estos reportajes van a tener la misma estructura, las mismas partes. Lo único que los va a diferenciar es el soporte técnico. De hecho, el reportaje escrito es el más antiguo y el que ha marcado la pauta de formato y nivel de contenido para ser utilizado en otros soportes periodísticos. También no olviden que están reconociendo las características de un reportaje para poder escribir uno más adelante. Y para ir terminando con la actividad, se van a reunir con su familia para leerles el reportaje. Comenten también libremente sobre el tema que se aborda. Coméntales que en las siguientes actividades escribirás un reportaje. Para esto, plantéales las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que más les gusta de nuestras actividades culturales por fiestas patrias? ¿Cómo viviremos este año esta fiesta tan importante? Estas respuestas que te den tus familiares va a servir cuando tengas que escribir tu propio reportaje. Y se cierra la actividad de hoy respondiendo las preguntas de reflexión. ¿Qué aprendiste hoy sobre los reportajes? ¿Qué dificultades te presentaron? ¿Cómo las superaste?